Hoy tenemos que hablar de, hoy tenemos que hablar de la estructura de financiamiento, ¿no? O sea que vamos a tocar otra vez un poco el tema del análisis financiero y bueno, y con eso lo cerramos y esto sería los elementos para el segundo trabajo que vamos a hacer, ¿no? ¿Ok? Recuerden que este, ya tienen las empresas asignadas, yo tengo que colocar el sitio para hacer el trabajo y la explicación del trabajo y eso lo entregaremos dentro de 2 semanas, ¿no? Entonces yo voy a hacer de una vez el del primer trabajo y el del segundo trabajo, ¿ok? Para que vayan haciendo ambos, ¿no? Obviamente con una semana de diferencia en las entregas, ¿no? Ok. Entonces vamos a hablar un poco de la empresa y de la estructura de financiamiento, ¿no? Primero, hay varios enfoques para ver la empresa, ¿no? Quizá el enfoque más antiguo es el enfoque contable de las empresas, ¿ok? En el cual la empresa está representada por su balance y las decisiones de inversión están representadas siempre en el lado del activo, mientras que las decisiones de financiamiento están en el lado del pasivo, o sea, en la parte derecha del balance. ¿Ok? Y el objetivo de ese modelo es mantener el equilibrio de las masas contables, ¿no? Ese es el objetivo que persigue ese modelo, ¿no? Y si uno lo organiza, ¿ok? Sería una cosa así, ¿no? O sea, aquí en el activo estarían las decisiones de inversión, y esta forma de organizar las cuentas es la forma que se le conoce con el nombre de forma norteamericana, ¿no? Este, eh, y bueno, y casi todas las empresas hacen sus balances de esta manera, ¿no? O sea, es la forma más normal de hacer el balance, ¿ok? Y bueno, y como comento, se le llama norteamericana, ¿no? O sea, que va de lo más líquido a lo más ilíquido, ¿no? Este, y bueno, y también tanto el activo circulante como el activo fijo o el pasivo circulante y el pasivo fijo, el pasivo a largo plazo, se clasifican de más líquido a menos líquido, ¿no? ¿Ok? De hecho, fíjense que en el activo circulante está el efectivo, ¿no? Luego estarían los valores mobiliarios, que son aquellos que se pueden liquidar con facilidad, ¿ok? Luego vendría las cuentas por cobrar, que tardaría un poco más en liquidarse, ¿ok? Luego vendrían los inventarios, que por supuesto se tardan muchísimo más en liquidarse, ¿ok? Y así en el activo fijo se pondrían los tangibles primero, porque esos serían en teoría fáciles de vender, porque serían las máquinas, ¿ok? Y luego vendrían los intangibles, que son las licencias y otros activos que no son, ¿cómo se llama? No son fáciles de liquidar, y por esa razón están en la parte más baja del balance, ¿no? De la misma manera se organizan las decisiones de financiamiento, siempre poniendo el corto plazo delante, el largo plazo luego, y el corto plazo también se organiza de más líquido a menos líquido, ¿ok? Igual que el largo plazo, ¿no? Y bueno, y en el caso del patrimonio igual pasa, ¿no? O sea, primero va el capital en acciones, que ese es en teoría fácilmente liquidable, y luego vendrían las otras cuentas del patrimonio que son de más dificultosa liquidación, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y existe una cuenta que en su tiempo, ¿aló? Aquí estamos, profe. Ok, ok, bueno, ¿cómo se llama? En un tiempo se le llamó capital de trabajo, después se le empezó a llamar capital neto de trabajo, ¿ok? Hoy en día se le llama capital, o sea, se le llama fondo de maniobra o fondo de manejo, ¿no? Entonces, cuando oigan cualquiera de las tres expresiones, lo que quiere decir es lo mismo: capital de trabajo, capital neto de trabajo o fondo de maniobra, ¿no? ¿Ok? Que se usa a veces en finanzas para hacer algunos cálculos, ¿no? Ok, y el otro enfoque para ver la empresa es el enfoque del modelo de inversión, ¿ok? En el cual
los inversionistas proporcionan financiamiento a la empresa a cambio de activos financieros. ¿Ok? Esta palabra yo la tengo que cambiar. El empresario invierte esos fondos en activos productivos. ¿Ok? Y la renta generada por las empresas es repartida entre los diferentes inversionistas, ¿no? Otra vez, tengo que cambiar la palabra inversores porque eso no está bien. ¿Ok? Ok, y la empresa actúa en interés de los accionistas y lleva a cabo su actividad para satisfacer a los inversionistas, ¿no? En este modelo se piensa en el accionista de la empresa, ¿no? Y bueno, y también en el financiador, ¿no? En todos aquellos que financian el negocio, ¿no? Y el empresario actúa en función al consumidor con la finalidad de obtener rentas para cumplir las obligaciones adquiridas, ¿no? Funciona más o menos así, ¿no? O sea, los inversionistas, que son los accionistas y los deudores, a través de los mercados financieros, compran los instrumentos de la empresa capta esos recursos y los invierte en activos productivos, produce, comercializa, produce rentas con eso y con las rentas se autopaga, ¿ok? Y paga a los inversionistas que la financiaron, ¿no? Así es como funciona el modelito ¿no? Y, y bueno, y la tercera forma de verla es la empresa como un conjunto de contratos, ¿no? Donde la empresa formaliza contratos con un número grande de participantes, ¿ok? La palabra en inglés de participantes es stakeholders, ¿ok? O sea, tenedores de un pedacito, ¿ok? el, el, esos contratos pueden ser explícitos y pueden ser implícitos, ¿ok? O sea, pueden ser o explícitos o implícitos y además pueden sufrir transformaciones en el tiempo, ¿no? Porque cuando se va negociando con los actores probablemente deciden cambiar su posición al respecto de un determinado contrato y por tanto tienden a sufrir transformaciones, ¿no? Ok. Y los contratos siempre se refieren a rentas actuales y rentas futuras, ¿no? Ok. Y el modelo siempre reconoce que puede existir conflictos entre los distintos participantes y su objetivo es minimizar el costo de esos conflictos, ¿no? Entonces, ahí veríamos a la empresa como si estuviese en el centro, ¿ok? Y bueno, a partir de ahí comienzan a surgir los contratos, ¿no? Del contrato original, y aquí, si me oye un abogado, probablemente se pone bravo conmigo, porque para los abogados el acta constitutiva de un negocio no es un contrato, ¿no? Pero efectivamente sí lo es, ¿ok? Y el acta constitutiva marca las relaciones con los accionistas ordinarios, con los accionistas preferentes, a veces con los bancos, ¿ok? Y a veces con los directores, ¿no? del- de la institución, ¿no? Entonces, al normar una relación de ese tipo, ya desde el punto de vista financiero es un contrato porque esa relación tiende a producir rentas, ¿no? ¿Ok? Por supuesto, en la mitad del camino se agregan los obligacionistas, que son los que van a financiar esto por la vía de la deuda. Van a entrar los clientes, que son los que compran los productos de la empresa. ¿Ok? Entra el gobierno como socio indeseable porque cobra impuestos y hace regulación sin haber aportado nada al capital de la empresa. ¿Ok? Entran las comunidades que hoy en día también tienen un peso importante en los negocios y que ocurren por una visión equivocada, ¿no? Ustedes que acaban de hacer servicio comunitario, ¿ok? El servicio comunitario este, eh, eh, está dentro de esa óptica que se está generando hoy en día en el planeta, que es la óptica de que las personas tienen obligaciones con la comunidad, ¿ok? Y bueno, y asignan obligaciones de la empresa a la comunidad, ¿no? Lo cual no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido en el sentido en relación a que la empresa es una unidad que se crea con la finalidad de producir riqueza, ¿no?
¿ok? No de gastar riqueza, ¿ok? Entonces la relación con la comunidad, cuando la empresa hace lo que malmente se llama responsabilidad social empresarial, está gastando recursos, ¿ok? Que no estaban planificados previamente en el plan de negocio, ¿ok? Entonces, eso es la forma de hacer responsabilidad social no es esa, ¿no? Desde muy antiguo, lo tradicional es que la empresa produzca riqueza y el empresario es el que tome la decisión este, de, de, de hacer responsabilidad social porque a él le da la gana, ¿no? ¿Ok? O sea, porque, no es porque sea una obligación legal, sino porque a él le da la gana, ¿no? Y ese es el caso de, por ejemplo, en su momento, Rockefeller, en su momento también Andrew Carnegie, ¿ok? Que gastaron parte de su fortuna en hacer servicio comunitario, pues, ¿ok? Pero no era la Standard Oil, ¿ok? Ni era la Carnegie Steel la que daba los recursos ese, esa función de responsabilidad social, ¿no? Entonces, aquí hay una confusión y creo que esa confusión parte de no entender qué es lo que es una empresa y no entender tampoco lo que es un empresario, ¿no? La visión creo que está profundamente equivocada. ¿Ok? Bueno, la empresa también tiene relaciones con sus acreedores. ¿Ok? Esto debería haber estado antes junto con los accionistas preferidos y ordinarios, que son los directores de la empresa, porque esa relación está normada por el acta constitutiva. ¿Ok? Con los proveedores también tiene una relación de contratos con la sociedad, ¿ok? Y otra vez viene el tema de las comunidades y la sociedad, ¿ok? Con el entorno y otra vez vienen esos temas de impuestos paralelos o de paraimpuestos, ¿ok? Que generalmente dañan a la empresa, ¿no? ¿Ok? Este, ojo con esto, ¿no? O sea, las empresas tienen siempre mucha mala fama, ¿no? Y la gente dice, no, que la empresa es la que contamina. Miren, ¿quién está contaminando en eh, ¿cómo se llama? En Guayana, en lo que llaman el arco minero? Son empresas, ¿ok? Esa es una buena pregunta que hay que hacerse, ¿no? ¿Ok? Y claro, si hay empresas que contaminan, ¿no? Y las empresas que contaminan normalmente lo saben, se alejan de las comunidades, ¿ok? Y toman las previsiones para que esa contaminación sea lo menos dañina posible, ¿no? ¿Ok? Entonces no necesariamente la empresa privada es la que daña el entorno o la que daña el ambiente, ¿no? Y bueno, en última instancia, aunque no en último lugar, ¿ok? Porque la relación con los empleados normalmente es la última en el sentido de que la empresa primero se instala y después es que contrata a los empleados, entonces los empleados también tienen una relación de contratos con la empresa. Todos esos contratos pueden ser explícitos, o sea que están impresos en un papel, ¿ok? Y firmados por las partes, o pueden ser implícitos, ¿no? Como por ejemplo el caso de una empresa que le vende productos a otra, y bueno, la otra supone, ¿ok? Que porque existe esa relación, esa empresa tiene que entregar productos de calidad, ¿ok? Entonces, eso son cosas que se suponen, ¿no? Y que pueden ser probablemente motivo de reclamación desde el punto de vista jurídico, ¿no? Entonces, todas estas relaciones son relaciones de contrato, ¿ok? Y bueno, aquí hay que acotar una cosa, ¿no? El modelo de la empresa como balance se usó mucho, se usa todavía, pero se usó mucho en la etapa previa a la crisis del 1929. ¿Ok? Luego con la crisis de 1929, con el problema que generó eso en las economías mundiales, entonces, bueno, se comenzó a pensar en un modelo parecido al modelo ¿cómo se llama?, de gestión de inversiones, ¿ok? Y bueno, y hoy en día, que
que todas las ciencias sociales son un poco más holísticas. Entonces, el modelo de contrato es el que se usa más, ¿ok? Sin embargo, no se ha abandonado ninguno de los tres modelos. Las tres formas de ver la empresa son válidas, ¿ok? Y bueno, y aquí lo importante es cómo es el empresario, ¿no? Y el empresario es lo más importante que hay en la economía, ¿ok? Y además en las finanzas, ¿ok? Y en general, ¿ok? Porque es el tipo que maneja las empresas, pues, ¿ok? ¿Y quién es el empresario? Bueno, es el individuo que decide, ¿ok? Es el individuo que coordina los diferentes factores de producción, es el individuo que aprende, ¿ok? Y a veces el tipo de negocio es el que determina el empresario, ¿ok? Aquí hay que ratificar una cosa, ¿no? Marshall, de una manera equivocada, en el siglo XIX, dijo que el empresario era un factor de producción, ¿ok? El empresario no es un factor de producción, en realidad el empresario es el que coordina los factores de producción, eso lo dijo Juan Bautista C. mucho antes que Marshall, ¿ok? Y creo que Juan Bautista C. sabía más de eso que Marshall, porque Marshall nunca fue empresario y Juan Bautista C. sí, ¿ok? Entonces creo que él tenía un poquito más el concepto claro de que era un empresario, ¿no? Eh, este, Aquí también hay visiones equivocadas, ¿no? Por ejemplo, la gente cree que un empresario pequeño se le llama emprendedor, ¿ok? Y un empresario exitoso ya se le llama empresario, ¿no? Todos son empresarios, ¿ok? Los empresarios originalmente son emprendedores, o sea, Rockefeller originalmente fue un hombre pobre, ¿ok? Que supo gestionar eh, sus factores de manera tal de que se hizo inmensamente rico. ¿Ok? Entonces, y fundamentalmente eso ocurre porque él logró dominar el conocimiento del producto que él producía, ¿ok? Para, para sacarle el máximo provecho, pues, ¿ok? Que es una cosa que otros empresarios de su tiempo no fueron capaces de hacer, ¿no? ¿Ok? Entonces, ese empresario, o sea, eh, la definición clara de empresario es aquel que sabe, que conoce su negocio y que sabe gestionar los factores de producción. ¿Ok? Y, este, eh, y bueno, aquí un poco repitiendo la idea, un financista ve la contabilidad de esta manera, ¿no? En el activo se registran las inversiones, en el pasivo se registran los financiamientos y esos financiamientos pueden ser deuda de corto plazo, deuda de largo plazo y recursos de los accionistas. Entonces, si uno lo ve así como bloques, en los activos están todas las inversiones del negocio, ¿ok? En el lado del financiamiento están los pasivos y el patrimonio, ¿ok? Y bueno, se supone que los activos de corto plazo siempre deben financiarse con deudas de corto plazo y se supone también que los activos de largo plazo deben financiarse con deudas de largo plazo, ¿ok? O con capital. ¿Ok? Ese es más o menos el criterio adecuado, ¿no? Y se supone que la deuda de corto plazo es menos costosa que la de largo plazo, ¿ok? Y se supone que en general toda la deuda es menos costosa que el financiamiento con acciones, ¿ok? La, la, la razón de esto es que la deuda incluye una deducción de impuestos, ¿no? ¿Ok? Entonces se supone que las acciones tienen por eso un costo mayor, ¿ok? Un costo de financiamiento mayor, ¿ok? Y, y también otra de las razones por las cuales es costoso la emisión de capital es porque eso implica probablemente la pérdida de control, ¿no? Entonces, normalmente uno analiza la estructura de financiamiento de esta manera, ¿no? Con la relación deuda-activo, ¿ok? Que sería dividir la deuda entre el activo, la deuda patrimonio, que sería dividir la deuda entre el patrimonio, la deuda neta, que es restar la deuda financiera de los activos financieros, y esto me diría cuánto me quedaría de deuda si yo pago inmediatamente mi deuda financiera de corto plazo. ¿Ok? Y la cobertura de intereses, que es el número de veces que yo cubro los intereses con mi utilidad operativa. ¿Okay? Así es como se analiza, ¿no?
ojo con esto, ningún parámetro en ese tipo de análisis es fijo, ¿ok? Los valores de los índices dependen del sector económico y de las condiciones financieras del país, ¿ok? Por lo que podemos encontrar valores bastante disímiles en todas esas relaciones, ¿ok? O sea, si por ejemplo yo analizo los balances de empresas siderúrgicas, probablemente eso tiene tienen unos índices completamente distintos a una empresa de producción de repuestos, ¿no? ¿Ok? Y una empresa financiera, por supuesto, que tiene índices completamente distintos al resto, ¿no? Entonces, todo depende del tipo de sector al cual se dedica la empresa y también depende del país, ¿ok? O sea, a veces los países tienen complicaciones que obligan a las empresas a financiarse de una determinada manera, ¿ok? Y les voy a dar un ejemplo luego cuando estemos hablando ya más del tema, ¿no? El, de ahí surgen dos elementos, ¿no? El costo de capital y el apalancamiento de la empresa, ¿ok? Este, el costo de capital es lo que le cuesta a la empresa financiarse, ¿ok? Y es una medida bastante compleja en la realización y generalmente se le llama WACC, ¿ok? Y WACC son las iniciales de Weighted Average Capital Cost, ¿ok? O costo promedio ponderado de capital. Y la fórmula es esta que está aquí. O sea, el WACC sería la tasa que se paga por la deuda por uno menos la tasa de impuestos multiplicado por la deuda financiera entre la deuda más el patrimonio, ¿ok? Y la remuneración del capital o el rendimiento del capital en función de la proporción de patrimonio en relación a la deuda financiera y el patrimonio. ¿Okay? Si hay acciones preferidas, entonces uno tendría que separar el capital preferido del capital común, ¿okay? Y calcular también los costos de las acciones preferidas y los costos de las acciones comunes, ¿no? ¿Ok? Y el WACC se calcularía de esta manera. Normalmente el WACC es lo que cuando ustedes trabajan en alguna empresa, el tesorero les diría a ustedes que es la tasa a la que ¿cómo se llama? Se evalúan los proyectos de la empresa y en función de la cual los proyectos son aceptados o rechazados, ¿no? ¿Ok? Y bueno, generalmente quien lo calcula es el tesorero y se lo informa a los demás, pero no les dice que es el WAC, ¿no? ¿Ok? Sino que uno asume que ese numerito mágico se lo dijo a uno el tesorero y ya. ¿Ok? El costo de capital es fundamental en finanzas porque es la tasa con la que se evalúan los proyectos de una empresa. ¿Ok? Eh, obviamente cuando la empresa utiliza el BAN, ¿no? ¿Ok? Nosotros vamos a explicar que el TIR no es una buena manera de evaluar los financiamientos, ¿ok? Eso lo vamos a explicar cuando estemos mostrando el mercado de rentas fijas y también cuando estemos mostrando un poco el flujo de caja para que vean cómo se descuenta. O sea, lo que debería hacerse siempre es usar el valor presente neto utilizando la tasa del WACC, ¿ok? Que es la que se calculó o sea, se calcula con las fórmulas anteriores, ¿no? ¿Ok? Las personas o las empresas que utilizan la TIR para tomar decisiones siempre comparan la TIR con el WACC, ¿ok? Y si el proyecto me da una tasa interna de retorno mayor que el WACC, acepto el proyecto, ¿ok? Pero eso, como les vamos a demostrar, tiene bastantes errores de cálculo, por lo cual es preferible usar el BAN que el TIR, ¿ok? O sea, nunca es buena idea usar eso, ¿no? Ok, y esto es un poco recordándonos del modelo de Sharp, ¿ok? Que es parte del primer trabajo, ¿ok? Cuando uno quiere calcular el, 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 el WACC, que es perdón, el CAPM, ¿ok? Que es otra de las medidas que se utiliza para medir la tasa de financiamiento y sobre todo también es una de las medidas que se utiliza para medir el rendimiento del capital, ¿no? O sea, el CAPM a veces se utiliza como proxy del rendimiento de capital cuando uno va a calcular, ¿no?
la tasa del WACC, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se hace? Y el ejemplo es el mismo que vimos cuando vimos el modelo de Sharpe. O sea, si yo me meto en Yahoo Finanzas y bajo de Microsoft la beta calculada para 5 años, esa beta me da 0,93. ¿Ok? Si yo me meto en el mismo Yahoo Finanzas y busco el rendimiento del bono de largo plazo norteamericano, encuentro que es 1,63. Y si me meto en esta página, que es la página del Standard Poor's, ¿ok? Y pido la relación precio-utilidad promedio, consigo que esa relación precio-utilidad promedio es 23,16 veces, ¿no? Entonces, con esos tres datos, ya yo estoy en disponibilidad de calcular mi rendimiento esperado, que debería ser también el rendimiento del capital en, en la, ¿cómo se llama? En, en el WACC, ¿ok? Entonces, fíjense, el rendimiento libre de riesgo sería 1,463, la beta es 0,93, el rendimiento de mercado siempre es el inverso de la relación precio-utilidad, que es 23,16, por lo cual el rendimiento de mercado es el inverso de 23,16, o sea, 4,317789. Y bueno, yo aplico eso y encuentro que mi rendimiento esperado sería rendimiento libre de riesgo más beta, que multiplica rendimiento de mercado menos rendimiento libre de riesgo, y eso me da 4,11795, redondeando 4,12. O sea que si yo este, quiero un estimador para el rendimiento del capital, puedo utilizar este. ¿Ok? ¿Estamos? Ok. Ok, yo creo que con eso estamos bien, ¿ok? Porque el resto son los mismos índices que nosotros vimos antes, ¿ok? Yo se los pongo ahí para que los tengan y estaríamos listos, ¿no? O sea, ya, a menos que ustedes tengan alguna pregunta, estamos listos por hoy. ¿Aló? Profe, por mi parte no hay ninguna duda, quedó todo claro. Ok. Profe, igual por la mía, la única pregunta es sobre el trabajo, si los lineamientos los montaría por el Sí, Canvas. sí, 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 sí. Yo los debo montar ¿cómo se llama? Esta tarde, ¿no? ¿Ok? A más tardar esta tarde, ¿no? Los monto y van a tener 2 semanas para hacerlo, ¿no? ¿Ok? Y de una vez monto los del segundo trabajo, ¿ok? Que estaría relacionado a esto de la estructura de financiamiento, pues. Chévere, profe, entendido. Ok. ¿Qué tal le fue ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Lo del trabajo comunitario, en la inducción esa. Bien, profe, ayer nos presentaron los proyectos. Hay 4 proyectos ahorita activos. Ajá, Creo que tenemos como una semana aproximadamente para decidir en cuál queremos inscribirnos. ok. Bueno, chévere. Bueno, vale. Ok, entonces o sea, en la tarde yo creo que coloco los dos videos, porque yo el video del martes no lo puse, y pongo ok. Y bueno, y nos vemos el día martes que viene, ¿no? Y bueno, y yo coloco también las cosas que faltan en la página, ok. Y, y bueno, nos estaríamos viendo el martes que viene, pues. Ok. Bueno, y que les vaya bonito, ¿no? Vale, profe, Igualmente, profe, que tenga feliz día. Gracias, Igual. profe. Gracias por su Chao. tiempo. Estamos a Feliz la día. orden. Usted. Chao, profe, feliz día. Igual. Chao, pues.